Pero en la carta a los Efesios, capítulo 2, vamos a tener allí una lectura para que podamos adentrarnos en el mensaje de esta mañana. Efesios, capítulo 2. Y dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estábamos hace un par de domingos considerando acerca de la bondad de Dios. Estábamos hablando acerca de la bondad de Dios. Y habíamos dado una definición acerca de lo que es Dios ser bueno. ¿Qué significa que Dios sea bueno? Nosotros sabemos que en el hombre, por estar hecho a la imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene el poder ser bueno. El hombre tiene actitudes buenas y él puede tener acciones buenas porque él está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero con respecto a lo que es la bondad, la esencia de la bondad, no hay nadie igual a Dios. Porque la bondad de Dios, el atributo de Dios, que es la bondad, es el ideal de todo el ser de Dios y de todas las características o todos los aspectos de Dios. Todas las perfecciones de Dios están caracterizadas por su bondad. Él es bueno porque Él es esencialmente perfecto. Esa es la esencia de la bondad. La esencia de la bondad es la perfección, es ser un ser único. Y algunas de las manifestaciones, partiendo del Salmo 145, como hemos visto el domingo pasado, donde resaltamos su bondad hacia sus criaturas, habíamos hablado de la bondad de Dios manifestada por medio de su misericordia, pero en especial sus criaturas hechas a su imagen y semejanza, pero más especialmente hecha a sus redimidos, hacia aquellos que Dios por su gracia ha querido salvar y perdonar sus pecados. Y de los dos grandes afluentes que de esta bondad que desciende desde Dios cargado con todo bien para el hombre, habíamos mencionado, por una parte estaba la misericordia, en la que Dios, en la que nosotros consideramos anteriormente, y nos hemos centrado en ese pasaje de Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5, la bondad de Dios se manifestó aquí concretamente y nos salvó por medio de su misericordia, como también lo hemos leído allí en Efesios 2. Y el otro afluente de la gracia, de la bondad de Dios, es la gracia. Dios en su bondad tiene dos grandes afluentes, su misericordia por toda su creación y donde descansa sobre todas sus obras, y su gracia es el otro afluente en la que nosotros nos detendremos en esta mañana. Hemos leído así en el versículo 7 de este capítulo 2, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas de las gracias de Dios que parten y fluyen, ¿desde dónde según este pasaje? Desde su bondad.
La gracia de Dios fluye desde la bondad de Dios. Dios tiene gracia, tiene misericordia, tiene el poder proveernos porque Dios es bueno. Todo desciende desde su bondad. Dice otra versión, a fin de mostrar en las edades venideras las extraordinarias riquezas de su gracia, expresadas en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso viene diciendo más atrás que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Que nos amó con un gran amor. Juntamente con Él dice que también nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él, o sea, con Cristo. Y todo esto son riquezas de su gracia expresadas por medio de su bondad. La gracia de Dios es uno de los términos y características distintivas del cristiano. Repito, la gracia de Dios es una de las características distintivas del cristiano. La gracia de Dios no existe, no reposa sobre otras religiones, sino solamente sobre la religión cristiana. ¿Y por qué no existe la gracia de Dios en otras religiones? Porque en las otras religiones el mérito del hombre es fundamental delante de sus dioses. Y el concepto de mérito, por supuesto, anula el concepto de gracia. Pero dentro del mismo cristianismo, este es uno de los conceptos que marca distintas corrientes de pensamientos. Tenemos la Iglesia Católica, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica, que cree, por supuesto, en la gracia de Dios. Si tú hablas con un católico, ellos creen en la gracia de Dios como ese favor para con el hombre, pero es la Iglesia la que controla y administra la gracia de Dios por la administración de los 7 sacramentos que la Iglesia Católica tiene. ¿Cuáles son los 7 sacramentos a los cuales estamos haciendo mención? Es el bautismo, es la confirmación, es la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Así que en sus prácticas ellos dicen que Dios derrama de su gracia solo cuando administran las personas adecuadas, de forma adecuada, estos sacramentos, y sólo así estos tienen la gracia infusa en ellos mismos. La gracia de Dios es una gracia, viene de Dios, pero está controlada en cierta forma por el hombre o por cierta actividad. Incluso, escuchen lo que hemos leído, por personas adecuadas. Ni siquiera es Dios, es por personas adecuadas, por medio de instrumentos y maneras. Pero eso, cuando administran el bautismo, cuando administran el bautismo a un niño, según ellos, el niño ya se convierte en cristiano. ¿Por qué? Porque por medio de esa persona adecuada, ese niño ya recibió uno de los sacramentos, que es el bautismo, y por eso ya recibió la gracia de Dios. Él ya es salvo. O la extrema unción a un moribundo. Cuando una persona está en la cama y está a punto de fallecer, viene el sacerdote y hace allí la unción al moribundo, y por medio de esa unción, él es salvado. Él recibe la gracia de Dios en la salvación, el perdón de sus pecados. Después también están los seguidores de Pelagio y más tarde los seguidores de Arminio. Fueron dos personajes que han propagado la gracia de Dios, pero a la vez le han puesto al lado de la gracia de Dios las obras también de los hombres. Sí que los hombres necesitan la gracia de Dios, pero también los hombres necesitan de sus obras para poder no solo recibir esa gracia, sino obtener lo que ellos quieren. Que si creen en la gracia, pero que hay que acompañarla de las obras del hombre. Es cierto que la gracia de Dios actúa para la salvación del pecador, pero hay que suplementarla con algo que puede y debe hacer el hombre. De manera que hay algo de la gracia de Dios, pero es algo de las obras de los hombres también. Está la gracia, pero también están las obras de los hombres. Y están los que se mantienen, por otro lado, en las verdades que sostienen los reformadores, donde ellos se apoyan definitivamente en la sola gracia de Dios. Que esta sola gracia es la causa fundamental, es la causa básica y única donde descansa la salvación y el gran bien del hombre. Es solo por la gracia de Dios. Pero esta gran enseñanza y verdad está muy difundida y arrinconada por no muy pocos. Que le es familiar la palabra y el término gracia,
lo conocen, saben de qué se trata, pero el concepto apenas les dice nada a ellos cuando lo tienen que meditar, o no es algo que cause asombro ninguno en ellos, ni mucho menos les mueve a la adoración verdadera a Dios. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 7, como hemos leído, no dice la gracia de Dios, ni siquiera dice las riquezas de su gracia, sino que él dice las extraordinarias riquezas de su gracia. Hay un asombro en Pablo a la hora de meditar en esta gracia de Dios. No es una gracia que sí es gracia, pero están nuestras obras también, pero esa gracia no causa nada en mí. No es una gracia que mueve a mí a adorar a Dios, pero Pablo decía, es la extraordinaria gracia de Dios. Él tenía una visión de la gracia de Dios que muy pocos la pueden tener. Esto era algo característico en el vocabulario de Pablo. Anteriormente, él había escrito a los romanos en capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, él dice, sobreabundó la gracia. En su breve periodo de libertad entre la primera y segunda prisión en Roma, él escribió a Timoteo lo siguiente: y sobreabundó la gracia de nuestro Dios con fe y amor en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Según el modo de ver de Pablo, la gracia de Dios se halla libre de limitaciones y nada tiene en mezquino. La gracia de Dios es abundante. Sus amantes brazos abarcan tanto a gentiles como a judíos. Llega aún al principal o al peor de los pecadores, como Pablo en un momento se dirigió a él mismo. Y es tan rica que enriquece cada corazón y vida que toca, llenándolo de maravilloso amor, de un gozo inefable y de una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Miremos la amplitud y lo básico de esta gran verdad. Dice allí en Hechos capítulo 20, versículo 24, lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Es un Evangelio que viene desde Dios. Viene de la gracia de Dios. Contiene la verdad acerca de la gracia de Dios este Evangelio. Y es el medio por el cual la gracia de Dios obra para la salvación del hombre. Es el Evangelio de la gracia. Es un mensaje que no se encontraba aquí en la tierra. Es un mensaje que no lo podías buscar entre nosotros. Es un mensaje que tuvo que descender del cielo de una manera llena de gracia para que el hombre pudiera recibir una salvación llena de gracia. Es el Evangelio de la gracia. No merecemos escuchar esas buenas nuevas. Por eso es un Evangelio de gracia de parte de Dios. Si nos fijamos en el inicio de todas las cartas del Nuevo Testamento, en ellas el saludo es que la gracia y la paz de Dios esté sobre los dos destinatarios. Si te fijas, siempre está con esta salutación. Siempre el escritor se acuerda de la gracia, que la gracia de Dios sea con ustedes en la salutación y así también en la despedida. Allí están ellos conscientes siempre de la gracia de Dios y de la necesidad que tiene la gracia de Dios los destinatarios. Habíamos marcado la diferencia que tiene la gracia de la misericordia y es importante recordar esto. La misericordia se ocupa de aquel que está en una condición de bajeza y en una condición de miseria. Viene Dios y por medio de su bondad Él nos muestra misericordia al vernos en nuestra miseria. Y Dios nos provee, nos proporciona días tras días de sus bondades y todos nos acercamos a la mesa de Dios a comer todos los días por su misericordia. Mientras que la gracia se ocupa de traer el bien a aquel que no la merece. A aquel que no la merece, que no tiene ningún mérito para que se le conceda esto que Dios le va a dar. Pero no solamente que no tenga mérito para recibir esto, sino aún más, que esta persona está en desmérito y que ha hecho aquello que le acarrea la condenación. No solamente no lo merece, sino que lo que merece es todo lo contrario de lo que Dios le puede dar. La misericordia de Dios se extiende a toda criatura sobre todas sus obras. Es lo que dice el Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas sus obras reciben de las misericordias de Dios. Todas necesitan de la misericordia y de la compasión de Dios. Sin embargo,
Nosotros en la palabra de Dios no encontramos ni un solo texto que diga que la gracia de Dios está sobre todas sus obras. La gracia de Dios no es para todas las criaturas. No es para todas las criaturas. En ningún sitio se nos dice que el derrame está sobre los pájaros o sobre las bestias, por ejemplo. Los animales no reciben de la gracia de Dios, ellos reciben de su misericordia. Los pájaros salen todas las mañanas y Dios tiene preparado su comida para ellos y sus polluelos. Dios les sirve, pero ellos no experimentan su gracia, sino su misericordia. La gracia solo se ocupa de hombres en sus pecados. Solamente de hombres en sus pecados, de hombres en sus iniquidades. Aquel que no merece sino lo contrario de la gracia, que es la condenación. La misericordia lo que tiene en vista es liberar de la miseria a aquellos que están en ella. Pero la gracia va mucho más allá. Tiene la idea de establecer el favor delante de sus ojos, delante de los ojos de Dios. La idea de bendecir y de colocar en gran privilegio, no solamente poner fuera de una condición mísera, sino llevarlo a un estado de bien y de favor delante de los ojos de Dios. ¿Se acuerdan de los ángeles? Cuando mencionamos a los ángeles, ellos no experimentan la misericordia de Dios, porque ellos no cayeron. Dios los escogió y los preservó para que no cayeran juntamente con los demás ángeles. Y ellos experimentan la gracia de Dios todos los días. No porque la merezcan, sino porque Dios lo ha querido así. El trasfondo donde la gracia de Dios se valora. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la base en donde la gracia de Dios es valorada y no despreciada? Piensa en esta pregunta. ¿Cómo es que algunos son de verdad conmovidos y llevados a la gratitud, como Pablo mencionamos, cuando piensan y meditan en la gracia de Dios, mientras que otros muestran tan poco aprecio e incluso indiferencia a un asunto tan importante y trascendente como es esta verdad de Dios? ¿Cómo es que unos se asombran y a otros les da igual esta gracia de Dios? Demos algunas razones de este fenómeno actual, incluso en las mismas iglesias. Una razón a esto puede ser que no se tiene una idea clara de lo que las Escrituras enfatiza acerca de la falta de merecimiento en la que está el hombre ante Dios. No somos conscientes que no merecemos nada. Y cuando no eres consciente que no te mereces nada, la gracia no tiene lugar ninguno allí. Leamos en Romanos capítulo 3, versículo 9. Hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 9. Y miren lo que dice Pablo allí acerca de lo que es describir a la raza humana, de lo que es describir a todos los hombres en esta tierra. Romanos capítulo 3. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El presbítero Ray dijo una vez acerca de este pasaje que si un extraterrestre viniera a la tierra a visitarnos y a él le pasaran este informe acerca de lo que es el hombre, acerca de esa criatura a la cual él se va a encontrar al poner sus pies aquí, él dice que seguramente saldría huyendo de la tierra. Pablo está declarando en estos versículos que no hay nadie, absolutamente nadie, que merezca la gracia de Dios por la condición en la que está. No solo que no merece la gracia, sino que merecen lo contrario, que es el tema de este gran pasaje, que merecen la ira de Dios. No hay uno, ni siquiera uno, que no merezca esto, dice Pablo.
El cuadro que pinta aquí Pablo es un cuadro bastante lúgubre. No hay ningún justo. De hecho, nadie entiende y su condición es deplorable. Y ni siquiera hay alguien que aún trate de entender. No lo entiende, pero no hay nadie que trate de entender. Dice Pablo que no hay quien busque a Dios, que es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Pero Pablo, podríamos preguntarle, ¿no hay ninguna excepción? Pablo, ¿no hay excepción ninguna en todo esto que tú estás escribiendo? Y Pablo contesta, no hay nadie. No hay nadie, ni siquiera uno. Todos se han desviado de Dios y de su ley y están todos bajo el poder del pecado. Para el hombre de hoy se le hace más y más fácil de asimilar hoy el conocimiento y adelanto de la sociedad y de las filosofías, y no hacen sino ensalzar más y más a los hombres. Y tiene gran concepto de sí mismo. Eso es lo que el hombre más valora entre nosotros los hombres. Aunque ellos mismos vean vicios entre ellos, aunque, vamos a incluirnos porque aquí estamos todos, aunque nosotros nos veamos nuestros males y nuestras miserias, no somos persuadidos a tener una opinión contraria o algo que es lógico ante nosotros al vernos a nosotros mismos. Lo que tiene de malo, el hombre lo ve muy pequeño. Se excusa y dice, no es para tanto, eso no es para tanto. Y se justifica y lo ve pequeño. Y lo que tiene él de bien, él lo ve muy grande. Y se ensancha y se glorifica por ese bien que él puede llegar a ver en sí mismo. Y por esa idea de sí, cuando piensa en Dios, él se dirige como si él tuviese algún derecho para con Dios. Porque él se ve de esa manera. Él no se ve ni tan malo y se ve bueno. Entonces él se dirige a Dios de una forma demandante. Y por eso la idea de la gracia de Dios no tiene casi valor para el hombre cuando es así. Porque en el fondo él piensa que él no la necesita. No la necesita. Los males que el hombre ve hoy en sí mismo son problemas o son desajustes psicológicos que él tiene en su mente. Cosas que se ha introducido por la educación. Y no vamos a decir que no es cierto, porque por la educación de los padres, nuestros hijos reciben mucha mala influencia. Y es cierto que son persuadidos en muchos males, pero esto es cogido como argumentos para eliminar el concepto de la culpa que el hombre tiene. Y presentarse ante Dios con méritos suficientes para estar esperando que Dios lo atienda y lo bendiga y lo provea de lo que él piensa que merece. Pero concluye diciendo, Pablo en el versículo 19 allí, pero solamente que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios. No hay uno, ni siquiera uno. No solo que el hombre no posee mérito ante Dios, sino aún más que están en desmérito, es decir, están bajo su juicio. Esta puede ser una razón de por qué muchos muestran tan poco aprecio e incluso indiferencia a un asunto tan importante como es la gracia de Dios. Ellos no se ven inmerecedores de su gracia, de la gracia de Dios. Una segunda razón puede que sea el que no se asuma la esclavitud en la que ellos están por causa de sus pecados. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Job dice en el capítulo 25, versículo 5, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? Son preguntas retóricas que la respuesta ya sabemos que es no. ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras en sus ojos. Lo dice Job en el capítulo 4, versículos 17 y 19. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Y finalmente el Salmo 51, 5 dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que hacen las religiones paganas con sus dioses? ¿Qué es lo que suelen hacer ellos en cuanto a la gracia? Ellos hacen una serie de sacrificios o una serie de ritos de tal manera que ellos presionan sobre sus dioses para que ellos no digan no a las peticiones que ellos les hacen. Pues esta misma técnica se usa hoy también para con el Dios de los cielos. Hacemos una serie de cosas, cumplimos con serios requisitos y ya pensamos que Dios no nos puede decir no.
que lo dejamos obligado a contestarnos, lo dejamos obligado a que venga y nos atienda, para que Él venga y nos haga el bien que nosotros queremos que Él nos haga. Por esto la gracia de Dios no tiene apenas lugar ni valor en la mente de la sociedad de hoy. No se ven esclavizados en sus pecados. Se creen que son libres y no necesitan de la gracia de Dios. Pero estos pasajes nos enseñan cómo el hombre está en una situación de esclavitud, que no puede traer a Dios aquello que es agradable a Él. El hombre que en este estado sigue la corriente de este mundo, él sigue sus propios gustos, sus prácticas, sus opiniones, está bajo el poder del diablo, él hace los deseos de su mente y de su carne y no los deseos de Dios. Esto quiere decir que está muerto para servir a Dios. Eso es lo que Pablo dice cuando está muerto en sus delitos y pecados. Él está muerto para servir a Dios. Él no puede agradar a Dios en nada. Él está esclavizado en sus pecados. Hicimos la pregunta, ¿cómo es que algunos son de verdad conmovidos y llevados a la gratitud cuando piensan y meditan en la gracia de Dios, mientras que otros muestran tan poco aprecio e incluso indiferencia a un asunto tan importante y trascendente como lo es la gracia de Dios? Y decimos que una razón puede que sea, como hemos dicho, la idea acerca de esa falta que tiene el hombre del merecimiento, y otra, como hemos mencionado recién, no tiene noción de la esclavitud del pecado en la que se encuentra. El poco valor que hoy tiene la justicia de Dios es otro elemento que contribuye a que el hombre no comprenda ni necesite la gracia de Dios. El interés de la justicia hoy no es hacer justicia, sino el proteger al hombre. La justicia hoy, nuestra justicia hoy, está allí para proteger la sociedad, para proteger al hombre, poniéndose por delante de la ley de Dios, por delante de los derechos de Dios que dice tener el hombre. No se tiene en cuenta la ley de Dios. El hombre, por ejemplo, tiene derecho a divorciarse. Él tiene el derecho de divorciarse en su matrimonio. No tuvieron en cuenta a Dios cuando ellos se casaron, menos lo van a tener cuando tengan que divorciarse. Sin tener en cuenta las leyes que Dios nos ha dejado para esta institución, como lo es el matrimonio. El hombre decide por sí solo sin tener en cuenta la justicia de Dios. Nuestra justicia, que poco o nada tiene que ver con la justicia de Dios, protege los derechos de una sociedad que es corrupta, de una sociedad que es dura de corazón, protege los derechos de una sociedad que es inmoral, que detiene la verdad, una sociedad que es injusta, una sociedad que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira y no aprobaron tener en cuenta a Dios. Nuestra justicia defiende una sociedad como esta. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hemos devaluado la justicia de Dios. La hemos devaluado, y devaluándose la justicia de Dios, la gracia sigue teniendo el mismo camino. No la tenemos en cuenta. En cuarto y último lugar, la soberanía de Dios es otra de las carencias que hace que la gracia de Dios no se aprecie. No tenemos en cuenta que Dios es un Dios soberano. Se habla de Dios como un rey. Pero este concepto se parece al que tienen los reyes de aquí, de nuestra tierra, que necesita la cooperación de otros y su consejo para llevar a cabo aquel cometido que él quiere llevar, porque estos reyes no son perfectos, estos reyes no son sabios, estos reyes no son infinitos en poder, y estos reyes no tienen la capacidad para actuar por ellos mismos. Así se piensa de Dios, que Dios necesita de nosotros, que Dios necesita de nuestras oraciones, de nuestra voluntad, de nuestras decisiones. ¿Cuál es el lema, hermanos, entre nosotros? Dios te necesita. Dios necesita obreros en su mies. Nos necesita el Señor. Da la impresión de un Dios coartado y condicionado por el hombre. Pero el Dios de quien predica Pablo no necesitaba de nada de la creación, sino que es todo lo contrario. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 24, pues es Él quien da todo a todos. El Dios que hizo
el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso, Él hace lo que quiere con lo que es suyo y reparte sus bienes y bendiciones de acuerdo a su propia voluntad. Su perdón no lo da porque Él lo deba a alguien. Dios no debe el perdón a nadie. Y ni el hombre lo pone a Dios entre la espada y la pared para poder obtener algo de Dios, sino Dios lo da porque lo quiere dar. Él lo da porque lo quiere dar. Y si salva a pecadores, también es porque Él quiere salvar a pecadores. Y de hecho, hermanos, Él quiere salvar a pecadores. Es el deleite de Dios perdonar pecados, pero cuando los hombres y aún los predicadores creen que ellos pueden manejar la salvación de los hombres, que si hacen esto o lo otro, entonces los hombres son salvados, y empiezan a hacer números y estadísticas y tienen formas y maneras para atraer al hombre o para salvar al hombre. ¿Y por qué hacen esto? Porque en el fondo creemos que la salvación no viene de la gracia de Dios, sino que meramente de las técnicas y de las obras de los hombres. Por eso seguimos haciendo eso. Y desde luego que Dios usa a los hombres. El hermano habló hoy acerca de Nehemías, cómo Nehemías fue un instrumento. Él se estaba exponiendo como aquel que Dios utilizara para llevar a cabo su obra. Dios utiliza a los hombres para esto. Son medios de parte de Dios que Dios lleva soberanamente para lograr sus fines. Estos medios de salvación se confunden con las bases de la salvación, y de ahí la verdad de la gracia de Dios queda eliminada en su contenido. ¿Cuál es tu concepto de la gracia de Dios? ¿Cuál es tu concepto de la soberanía de Dios? ¿Dios es un Dios soberano? ¿Tú lo ves así? ¿Cuál es tu concepto de que tú estás esclavizado al pecado y no puedes salir de allí si Dios no tiene gracia para contigo? ¿Cuál es tu concepto acerca de eso? Acerca de la justicia de Dios. ¿Es la justicia de Dios mayor que tu justicia? ¿Tú necesitas una justicia fuera de ti para salvarte? En segundo lugar, ¿cómo se define y cómo es la manifestación de la gracia de Dios? Para el diccionario de la Santa Biblia de W. Rand, la gracia significa lo siguiente, y eso es repetitivo muchas veces en nosotros: es favor inmerecido. La gracia, la definición básica, es favor inmerecido. Nosotros no lo merecemos y Dios lo da porque Él quiere. Es un favor inmerecido. Gracia divina es el gratuito e inmerecido amor y favor que Dios se digna tener y ejercer hacia el pecador, manifestada especialmente en el plan de la redención por medio de Jesucristo. Y miren lo que dice en la enciclopedia electrónica de Wikipedia, donde nos solemos nosotros meter ahí para averiguar cosas. ¿Qué dice eso acerca de la gracia de Dios? Y no está muy equivocado. Dice lo siguiente: se entiende por gracia divina o gracia santificante un favor o don gratuito concedido por Dios para darle al hombre el cumplir sus mandamientos, salvarse o ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a las almas hacia Él. Sí, podemos llegar a entender eso. Se ve que lo podemos llegar a entender. Pero ¿cómo se aplica eso cuando entendemos eso en nuestras vidas? Seguimos caminando como soberanos. Seguimos caminando con nuestra propia justicia. Seguimos caminando cegados, que necesitamos que Dios venga y nos libere de nuestros pecados. En las Sagradas Escrituras la palabra gracia se encuentra 203 veces, de las cuales 72 veces se encuentra en el Antiguo Testamento y las restantes 131 en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento nosotros debemos señalar que no siempre tiene el mismo significado, sino que presenta una infinidad variable. Pero la mayoría de las veces, cuando encontramos esta palabra gracia, el significado que tiene la palabra es buena voluntad de parte de Dios. Fue lo que anunciaron los ángeles a los pastores. Por eso en el Antiguo Testamento habla de hallar el favor o la buena voluntad del Eterno. Por lo dicho, se entiende que la gracia no es una cualidad abstracta, ya que el que tiene la gracia tiene la bendición y el favor de Dios. Dice en Génesis capítulo 6 y 8 leemos: pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé halló
la buena voluntad de Dios para con él. ¿Se acuerdan cuando declara la Virgen María? Llena eres de gracia. Esa gracia no es de María, esa gracia es de Dios. Es una gracia que Dios tuvo con ella. Dios tuvo una buena voluntad con ella. Lot también, hablando con el ángel del Eterno, él dice, ya que tu siervo halló gracia en tus ojos. Esto significa la benevolencia de Dios. Dios tuvo favor con estos hombres. Las benevolencias que se conceden por gracia en forma gratuita no se conceden en razón a algún derecho o mérito que tenga el que la recibe. No se trata del que la recibe. En el Nuevo Testamento la palabra usada por gracia es charis. Y la mayoría de veces que se emplea en el Nuevo Testamento, que leemos esta palabra, también tiene referencia a ese don inmerecido de parte de Dios al corazón del creyente. Al corazón de aquel que creyó, que sin tener ningún mérito, Dios le concede su favor. Mire cómo lo entiende Pedro. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, acerca del don gratuito. Él dice, vosotros maridos, de igual modo ser considerados con vuestras esposas y tratarlas con respeto como la compañera más frágil. Tenemos otra versión que dice como vasos más frágiles. Y tratarla también como a coherederas de la gracia de Dios. El marido está llamado a no solamente considerar que ella es un vaso más frágil, así está hablando de fuerza, está hablando de que el hombre lleva una tarea de sustentar, de ir y proveer, porque él es más fuerte, ella es más frágil, tratarla como más frágil, pero también se consciente que ella es coheredera de la gracia de Dios. En Romanos 5:15, Pablo dice de esta charis, pero el don gratuito de Dios no es como el delito, para luego referirse en el versículo 17, porque si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por medio de Jesucristo, los que reciben la abundante gracia del don gratuito de la justicia de Dios. Pablo proclamó la gracia de Dios, una gracia libre, plena, soberana, incondicional y eterna. La manifestación de esta gracia de Dios está relacionada íntimamente y especialmente con Jesucristo. Nadie puede recibir la gracia de Dios fuera de Cristo. Tiene total dependencia con Jesucristo. No es como la misericordia. La gracia es por Cristo y solo por Cristo. Él es la manifestación de la gracia de Dios y es a través de Él que esa gracia se hace operante y efectiva. Por eso dice en 1 de Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso, para hablar de la gracia de Dios tenemos que hablar del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La salvación de Dios es porque fuimos escogidos por Dios. ¿Recuerdan la condición de aquellos ángeles? Ellos no cayeron porque Dios los escogió, no por otra cosa. Nosotros recibimos la gracia de Dios porque Dios nos escoge para eso. Como no la merecemos, como no la podemos lograr, como no la podemos buscar por nosotros mismos, Dios tiene que escogernos para que la podamos recibir. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Fuimos escogidos en Cristo. Todas las bendiciones divinas espirituales provienen de Dios. Y esto empieza en la eternidad. Dios no tiene un plan actual y se le ocurrió ahora. Dios lo planificó todo en la eternidad. La salvación es planeada en la eternidad. Todo esto empezó en la eternidad, allá antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos escogió en Cristo. ¿Y para qué? Según el versículo 5, para llegar a ser colocados en una posición de hijos, cuando no lo éramos. De hijos. Este es el alcance y el fin de lo que Dios hizo en Cristo para el pecador. ¿Y por qué fue esto? ¿Y cómo es que pasó? Que Dios adoptase a pecadores merecedores de la condenación para ser miembros de su familia, poniéndolos a ellos como sus hijos.
No fue porque hicimos algunas cosas para que Dios nos concediera esto, o que preveía, como dice el arminianismo, preveía a Dios, como Dios tiene visión futura. Él vio que lo íbamos a aceptar, entonces Él ya nos eligió. Si Dios tiene que mirar el futuro para ver qué hay allá, Dios no conoce todas las cosas. Entonces ya no es Dios. Dios los predestinó porque Él lo planeó. Dios no necesita ver nada. Está todo dentro de su plan. No, hermanos, según el versículo 6, eso fue por su gracia, no para la gloria de nuestra propia fe, o de nuestra decisión, o de lo que nosotros hicimos. Nada de eso. La gloria en la salvación de un pecador es la gracia de Dios. Esa es la gloria en la salvación de Dios. Es su gracia. Esta gracia de Dios en Cristo Jesús fue dada a pecadores antes de la existencia del mundo. Y por ella se le concederían a estos que ellos viniesen a ser hijos de Dios. Es complicado entender esto. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 7, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, miren el fin, nos predestinó para que fuesen adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Esta gracia en Cristo se manifestó en la vida de estos, haciéndolos aceptos ante Dios y dándoles el perdón de sus pecados. Por su gracia nosotros somos perdonados, dice el versículo 7. Dios nos otorga en Cristo el perdón de nuestros pecados. Pero qué perdón más asombroso es este que Dios nos otorga por pura gracia. Nadie puede perdonar como Dios perdona, porque el perdón de Dios es tan perfecto como Dios lo es. ¿Cuántos pecados tú has hecho desde pequeño? ¿Tú podrías contarlos? ¿Podrías enumerarlos? ¿Podrías apuntarlos? Los grandes, los pequeños. Pues Dios no dice que perdona solamente una mayoría de ellos, o una clase de ellos, o casi todos ellos, sino que Dios dice que Él viene y perdona todos los pecados del pecador. Todos. No hay ningún pecado que deje fuera de ese perdón cuando lo da a un pecador el Señor. Pero considera cómo es y hasta dónde llega ese perdón. Pues ese perdón no solo abarca los cientos y miles de pecados que tú puedas tener. Recuerda que un pecado solo es suficiente para que te condenes. Uno solo. A Adán y a Eva, un solo pecado bastó para condenar a toda la creación. Sino que cada uno de esos pecados Dios los perdona del todo. Ellos salieron de tu vida y fueron contra Dios. Tus pecados salen de ti y van en contra de Dios, van en contra de la ley de Dios. Unos grandes, otros pequeños, todos y cada uno de esos que Dios los tenía registrados, amado hermano, amada hermana, los perdonó todos, absolutamente todos. No es un perdón con sus más y menos. Sí te perdono, pero ahí estoy guardando aquel poquito que en algún momento te lo voy a sacar a la luz. Dios, al perdonar, Él sepulta nuestras iniquidades. Dice que Él las echa en el fondo de mar. Es decir, Él no se acuerda más de nuestros pecados. No es que Dios no se olvida de las cosas. Dios no tiene Alzheimer. Lo que Dios está diciendo es que Él nunca más traerá esos pecados entre tú y Él. Jamás. Él lo promete. Es como si esos pecados nunca lo hubiésemos cometido. Nadie puede perdonar así. Con un perdón tan real, con un perdón tan sincero, con un perdón tan total, ni siquiera tú mismo te puedes perdonar a ti mismo. Tú te arrepientes de tus pecados, pero tú no lo puedes quitar de tu memoria. Esos pecados luego vienen otra vez y ahí estás tú recordando eso y tú te dices, ¿cómo puede ser que yo he llegado a cometer eso? Y en cierta forma no te puedes perdonar haber hecho aquello que tú hiciste. Dios te dice que Él te los perdona. Pero tenemos que añadir a la forma del perdón de Dios lo que Dios tuvo que hacer para perdonar. Y vamos a terminar con esto. ¿Qué tuvo que hacer Dios para perdonar? ¿Qué tuvo que hacer Dios para perdonar? Ir a la cruz. A Dios le costó la vida de su Hijo para perdonarte a ti y a mí. La vida de su perfecto Hijo.
Cuando nosotros perdonamos, nosotros simplemente pronunciamos unas palabras que dice, yo te perdono. Y ya está, se acabó. Ahí se quedó. O cuando el mandatario de una nación otorga la gracia del perdón a un reo, después viene un consejo de ministro, firma un papel, está perdonado, se acabó. Ya está. Pero mira lo que tuvo que pagar Dios para dar el perdón que da. Su Hijo, su propio Hijo lo entregó para pagar la culpa de ese a quien Dios perdona. ¿Qué mandatario firma el perdón de un reo a precio de que él o uno de sus hijos cumpla la pena por ese reo? Ninguno. Ninguno. Pues ese es el precio que pagó Dios para el perdón. Ese perdón que nosotros recibimos gratuitamente por la fe en Cristo, Dios tuvo que pagar el precio en su Hijo. Y digo que tuvo porque no había otra manera. Alguien debía pagar la deuda. Alguien debía cargar con la culpa. Alguien debía satisfacer la justicia perfecta de un Dios santo. Alguien debía morir en nuestro lugar. Y viene Cristo y asume ese lugar. Asume ese lugar. Él recibe la paga de nuestros pecados con su muerte y nosotros recibimos su gracia al ser perdonados. Es un grandioso intercambio entre tú y Cristo. Lo que tú merecías, Cristo lo soportó en la cruz con la ira de Dios. Y lo que Cristo merecía, Él siendo justo, tú recibiste su justicia. Y ahora Dios te recibe como si tú nunca hubieses roto un plato ante Él. Un intercambio. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le crean en Él. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Ser aceptos por Dios en el amado. Por su gracia nos ve y nos aprecia siendo aceptos ante Él. Es decir, que Él nos hace objetos de su más alto favor en Cristo. No solo en su misericordia, en su gracia aceptándote. Dios tiene misericordia de millares de personas en este mundo, pero no los acepta. No les da de su gracia para salvarlos. A ti sí. Te ha aceptado. No es que al darnos de su gracia Dios nos tolera, o nos aguanta, o nos soporta después de todo. Sí, Él nos perdona, pero no olvida que nosotros fuimos enemigos de Él. No funciona así la gracia de Dios, de ninguna manera. Nosotros somos aceptos, somos recibidos como hijos. Y la prueba y evidencia de que nos nombra es que Él nos nombra herederos suyos y nos coloca como herederos juntamente con Cristo. Esta es la bondad manifestada en la gracia de Dios en Cristo para nosotros. Que no simplemente Él nos sacó de nuestra miseria, sino que nos coloca en la posición de que somos aceptos ahora ante Él. Tú te puedes acercar a Él ahora. Tú puedes tener con Él una relación de padre e hijo. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 2, versículo 5? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como estando muertos en nuestros pecados, muertos para amarle, muertos para servirles, muertos para obedecerle, muertos para agradarle en nada, muertos para andar delante de Él, su gracia nos da la fe para que nosotros podamos creer. Porque es por la gracia de Dios que se cree. Es por la gracia de Dios que has venido a creer en Jesucristo. ¿Se acuerdan de Apolos cuando él conoció a Priscila y Aquila en Hechos 18, 27? Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho ¿a quiénes? A los que por la gracia de Dios habían creído. Por la gracia de Dios habían creído. Es creyendo este evangelio de gracia que se nos aplica y nos apropiamos de la salvación de Cristo.
Otro aspecto de esta gracia es que también nos impulsa a crecer en entendimiento de la herencia a la cual nosotros hemos sido llamados. En Efesios 1, 15, 20 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No quedó ahí, no nos salvó y nos dejó en nuestros caminos. La gracia de Dios sigue obrando en nosotros. Dios sigue dándonos, es lo que oraba Pablo, que nos diese de las riquezas de su gloria a sus santos. Esta gracia de Dios no nos salva y nos deja como bebés, hermanos, sino que esta gracia nos lleva a crecer en esa gracia. El creyente necesita crecer en gracia. Algunos piensan que en esta gracia es suficiente y eficaz y es necesaria para impartir la salvación, pero después dicen que el hombre es el que tiene que empezar a hacer las obras para que esto empiece a crecer en él. No, necesitamos aún la gracia de Dios. No la merecíamos antes, la seguimos sin merecer ahora. La necesitábamos antes, la seguimos necesitando ahora. Pablo no pensaba así. En 1 Corintios 15, 10, él dice: pero por gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo lo sabía. Si la gracia de Dios fue suficiente para darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y vivíamos esclavos de ellos, no seguirá siendo suficiente para tratar con nuestro pecado remanente a fin de que nosotros progresemos hacia la santidad que Dios quiere. Si esa gracia fue suficiente para quitarte de la esclavitud del pecado, ¿no será suficiente para llevarte a la santificación que Dios desea? ¿No nos da Dios el crecimiento y el progreso espiritual por los llamados medios de gracia? La oración, la lectura, la adoración, la cena del Señor, la comunión de los santos, son medios de gracia que Dios nos dio. Medios de gracia. Para que crezcamos en gracia, para que el favor de Dios repose abundantemente más sobre nosotros. Esta es la gracia de Dios, que no solo nos trae a la vida espiritual, sino que nos mantiene en ella y nos hace perseverar para crecer y progresar en ella. Para mostrar, dice en Efesios 2, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero esta gracia no acaba aquí. Yo voy a acabar aquí, pero esta gracia no acaba aquí. En el paso de este mundo no es el único lugar donde vamos a experimentar la gracia de Dios, sino que luego en los siglos venideros se seguirá mostrando y ahí seguiremos cantando con las bocas llenas: sublime gracia del Señor. Seguiremos por toda la eternidad, hermanos, alabando la gracia de Dios en su bondad. No sabemos muchos detalles acerca del cielo, pero allí las riquezas abundantes de la gracia de Dios seguirá abierta de par en par para que nosotros sigamos descubriéndola. En los siglos venideros descubriremos más de cómo fue la salvación que Dios efectuó aquí para nosotros. Viendo más y más en profundidad cómo es que el Dios Santo salvó a pecadores en la condición en la que nosotros estábamos. Lo entenderemos aún más por su gracia. Hermanos, ¿cuáles son las glorias de la gracia de Dios? Las glorias de la gracia de Dios, que esta gracia es eterna. Esa es una de las glorias de la gracia de Dios. Es una gracia eterna. Ella empezó en la eternidad y seguirá por toda la eternidad. Es una gracia eterna. Nosotros cuando hablamos de Dios, que Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. La gracia de Dios no tiene principio ni fin. ¿Dónde fue que Dios nos concibió? ¿Dónde fue que Dios nos escogió? No lo sabemos. La gracia de Dios es eterna. ¿Cómo entendemos eso? Que Dios en la eternidad te escogió para que puedas recibir de su gracia y hoy fueras acepto para ser su hijo. Eso es increíble. Es increíble. Yo, Señor, yo. La gracia de Dios ha sido derramada sobre pecadores desde la eternidad hasta la eternidad. La gloria de la gracia de Dios también es libre y soberana. Aquel que la recibe es porque Dios se la ha otorgado. Nadie, ni uno solo, la ha merecido.
o la ha ganado, o la ha atraído hacia sí, sino que Dios la ha dado, no forzado en nada por lo que éstos eran o habían hecho. Nadie se puede gloriar por nada de lo que era o hizo al ser objetos de la gracia de Dios. Él la derramó porque quiso. Él es libre. El Rey la da a quien Él la quiere dar conforme a su voluntad. Repito, nadie la merece, nadie la puede pagar, nadie ha hecho nada para ganarle, nadie puede manipular a Dios. Dios la da a quien Él la quiere dar. Y por último, es una gracia abundante. Es abundante. Nosotros no tenemos más, hermanos, dice la palabra de Dios, porque no sabemos pedir. Son riquezas abundantes las que Dios tiene preparada para su iglesia, a disposición de la iglesia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. La maldad de nuestro pecado es algo que de forma gradual nosotros iremos conociendo, y a medida que vayamos profundizando en esto, iremos dándonos cuenta que la gracia de Dios era más abundante para perdonar y para limpiar nuestros pecados. Nuestros pecados contra Dios son sin números, hermanos. Son sin números. Nuestras rebeliones y desobediencias, ¿cuánto abundan en nosotros? ¿Cuánta miseria hay dentro de nosotros? Y si por uno ya merecemos la condenación, que decir cuánto lo podemos, cuando lo ponemos todos juntos, en verdad tenemos que decir que la eternidad se queda corta para sufrir la condenación que nosotros merecemos. Pero ¿qué hace Dios? Él viene con su abundante gracia sobre el mal que hay en nosotros. Él viene con una gracia que supera con creces toda esta nuestra maldad, que no solamente nos saca de la miseria y nos pone por ahí, sino que nos perdona, nos limpia, nos pone delante de su trono, en su casa, y nos dice que somos sus hijos, y a partir de ahí Él nos enseña cómo tenemos que tratarlo a Él como nuestro Padre. No tenías padre antes, y ahora Dios te enseña cómo tienes que tratar a tu Padre, porque te adopta como su hijo. Como se sobreabundó esta gracia sobre el pecado, ¿quién puede medir, contar el límite y el alcance de esta gracia? No hay nada más asombroso que la grandeza y abundancia de esta gracia de Dios. Viendo estas cosas, viendo estas características de la gracia de Dios, ¿qué mal más grande es abusar? ¿Qué mal más grande es despreciar, recibir en vano esta gracia? ¿Cómo podemos despreciar esta gracia? Joven, ¿cómo puedes despreciar la gracia de Dios? Cuando añadimos nuestras obras a la gracia de Dios, cuando confiamos en nuestra fe, cuando confiamos en nuestra oración, cuando confiamos en nuestro propio arrepentimiento, cuando pensamos que debemos de añadir algo a lo nuestro para que la gracia de Dios nos alcance, estamos pervirtiendo la gracia de Dios. Cuando pensamos que tenemos que hacer algo para que esta gracia llegue a nosotros. ¿Qué puede hacer el condenado para escapar de esa condena que pesa sobre él? Nada. Él no puede hacer nada. El que está en condenación no puede hacer nada. La pena es de tan envergadura, la condenación es tan pesada que nada y ni nadie lo puede librar, sino solamente la gracia de Cristo. Solamente la gracia de Cristo. Qué necedad pensar que cualquier cosilla que nosotros hagamos podría librar al pecador de la condenación. La gracia de Dios. Hermanos, que la gracia del Señor, esa que nos salvó, también nos siga dando los medios y los recursos que nosotros necesitamos para que nosotros podamos seguir creciendo en los caminos de Dios, para que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra piedad, en nuestra santificación, en nuestra vida entera. Y podamos seguir confiando en esta abundante gracia que Dios tiene para el pecador. Dios está dispuesto a dárnosla. Es su abundante gracia. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.